Sí, Ya. bien. San Marcos capítulo 16, verso 1, y también San Mateo capítulo 26, verso 30. Hay algunas expresiones que podemos considerar a propósito de la Semana Santa y lo que llamamos Domingo de Resurrección, le llamamos Sábado de Gloria, le llamamos Viernes de Crucifixión. Casi cada uno de los días de la semana, de hecho cada uno de los días de la Semana Santa tiene su nombre, su título, y este es interesante. Las personas tendemos a poner títulos, es como para avisar o anunciar de qué se trata. Me llama mucho la atención, yo lo diría como un absurdo, el concepto de las películas de terror. No debiera de asustarnos desde el momento que nos dicen que va a haber una película de terror, como que ahí se arruina la sorpresa. A lo mejor tendría más efecto si no te dicen de qué se trata la película, si no te le ponen una categoría o una clasificación a la película y vas y entonces te dices, me asusté o me reí. Pero es extraño, yo he visto algunas personas que les gusta el género, me refiero a las películas de terror, que les gusta el género y van y se asustan. Y les digo, ¿por qué te asustaste? Pues porque es de terror, pero ya sabías, es más, todo está preparado, bajaron la luz, si tú estás viendo la imagen, te ponen una musiquita, empieza la musiquita, ya sabes, algo va a saltar, algo va a salir, alguien van a matar. ¿Por qué te asustas? No sé, pero te predispones, la musiquita, y dice, va a saltar, va a saltar, va a salir, va a salir, va a salir. Y luego he visto algunas escenas donde graban a la audiencia y toda la audiencia del cine, o diría que la mayoría de la audiencia del cine, salta al mismo tiempo o grita al mismo tiempo, o se tapan los ojos al mismo tiempo. ¿Por qué te asustas si ya te avisaron? Recuerdo, lo entiendo porque hace algunos años, en mi adolescencia, fui a un parque con mis hermanos y estábamos en el parque y tuvimos esa idea de entrar a la casa de los espantos. Y fuimos. Y nos asustamos, no debiera de asustarnos, insisto. Obviamente sabíamos que son personas, nos queda claro el tema de que si los fantasmas no existen, nos queda claro que nos querían asustar, pagamos para que nos asustaran. Y entramos y hicimos el recorrido. Recuerdo muy claro que había una vueltecita dentro de ese recorrido y el dar la vueltecita estaba en una habitación, una mecedora. Y en la mecedora estaba una especie de señora. Obvio, era una actriz, la contrataron. No me imagino ese anuncio en el periódico: solicito señora para trabajar en caso de espantos, indispensable que tenga mal aspecto. No me imagino ese anuncio, pero así tuvo que haber sido, o algo parecido. La contrataron. Y recuerdo que íbamos mis hermanos y yo y dimos la vuelta, entramos a esa habitación y estaba esa señora en esa mecedora intentando lucir mal y no se movía. Y la vimos y se va a mover, sí, se tiene que mover, es que se va a mover, no. Y terminamos el recorrido, y justo cuando salíamos de esa habitación, la señora se mueve y nos asusta y corremos. Eso es absurdo, se supone que estábamos avisados, se supone que estábamos enterados de lo que había de acontecer. Sin embargo, como que es parte de nuestra naturaleza, como que en ocasiones el conocimiento o el saber o el estar advertidos no es suficiente. Y yo encuentro una situación similar y pareciera que está aquí con algún propósito en San Marcos capítulo 16. A propósito, regreso del concepto de lo que llamamos Domingo de Resurrección. San Marcos capítulo 16, a partir del verso 1, se los leo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien él había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino
yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Palabra de Dios. Bueno, yo regreso, les decía cómo nosotros tenemos esa tendencia a ponerle títulos. Le llamamos Domingo de Resurrección, o le llamamos Sábado de Gloria, o le llamamos Viernes de Crucifixión, y le llamamos así porque no lo vivimos. Tal vez si lo hubiéramos vivido no le llamaríamos así. Para los discípulos no fue un sábado de gloria. No es sábado de gloria porque estamos esperando la resurrección. Para los discípulos no fue un sábado de gloria. Fue un sábado de miedo, fue un sábado de terror, fue un sábado de esconderse. Desde que el Señor Jesús muere, desde el momento que Él es apresado, se vuelve un caos. De hecho, desde que iban camino a Jerusalén, la Biblia dice que tenían miedo, no querían ir a Jerusalén. Estaba el rumor de que los iban a apresar y los iban a matar. Y digo los porque no solamente iban contra Jesús. La Biblia dice que se juntaron el Sanedrín para planear la muerte de Jesús y además planear la muerte de Lázaro. Porque por causa de Lázaro muchos habían creído. Había motivos para tener miedo. Había motivos para no querer acercarse a Jerusalén, de tal manera que cuando sus miedos se cumplen, cuando el Señor Jesús es arrestado, eso se vuelve un caos. Judas se suicida. Si se hubiera esperado y el Señor Jesús lo hubiera perdonado, seguramente él va y comete la decisión de suicidarse. Pedro lo niega durante ese caos de la noche de que es apresado. Aunque dijo que no lo iba a negar, aunque tenía las mejores intenciones, sus intenciones no fueron suficientes. La Biblia dice que él lloró amargamente. Otro de los discípulos que le seguían, no dice el nombre de él, dice que le seguía, pero cuando lo descubrieron y lo tratan de detener, él sale corriendo y en el forcejeo le arrancan el manto, la túnica y sale corriendo desnudo. Eso dice la Biblia. Eso fue un caos, no fue un sábado de gloria. Fue un sábado de miedo, fue un sábado de correr, fue un sábado de esconderse. Ellos estaban identificados y podían ser apresados también y podían correr la misma suerte de Jesús. Para nosotros es muy fácil, repito, no lo vivimos. Sábado de gloria, Domingo de Resurrección. Sí, nosotros hoy conocemos la historia y es que muchas veces cuando nos acercamos al camino de Dios, alguien nos acerca una Biblia y nos dice, fíjate que aquí está, y te cuentan al final. Hoy ya escuchaste la historia de David. ¿Cuál David? El que mató al gigante. A ver, pásamela. Ya sabes la historia. Si no le conociéramos la historia desde que lo estamos leyendo, tal vez nos inquietaríamos un poco. Pero sabemos el final. Hoy conocemos el final. Jesús murió por nuestros pecados y resucita el tercer día. Y nos alegramos, pero para ellos en el proceso no fue así. Ellos pensaban en muerte. Cuando vemos a las mujeres, dice la Biblia que ellos estaban comprando cosas para la muerte. Aceites, velas aromáticas, especias, todo lo que estaban, las decisiones que tomaban, la manera de gastar el dinero era en función de muerte, no era en función de vida. No estaban organizándose para una comida de bienvenida al Señor Jesús. No estaban comprando. Hoy vamos a la tienda a ver qué compramos para ahorita que nos reunamos a cenar. Ellos fueron a comprar lo relacionado con la muerte. De hecho, estaban tan asustados, escondidos, que los que lo sepultan, los que toman la decisión de sepultar al Señor Jesús, no son sus discípulos. Se esperaría que les tocara a los discípulos, eran los que eran allegados. Sin embargo, los discípulos huyeron. Son otros los que toman la decisión de bajar al Señor de la cruz, de envolverlo en un sudario, de cubrirlo y de negociar una tumba y de ponerlo en una tumba. No son los discípulos. Quiero pensar que el día que yo me muera sean mis hijos los que se van a encargar de mí. Se esperaría que fueran los discípulos, sin embargo, el miedo, la desesperación, la angustia, la tristeza, la amargura, los hacen abandonar esa responsabilidad. No fue un sábado de gloria. No fue un domingo de resurrección. Fue un domingo de incredulidad, porque cuando le dan la noticia de que el Señor Jesús resucitó, no lo creen. Y podemos ser duros con ellos, pero también podemos ponernos en su lugar y probablemente responderíamos igual. Reaccionaríamos igual. Hoy nos dice, mira, en esta iglesia se está predicando. Poco. Hoy fíjate que esta persona recibió esta sanidad. No, hombre, son paleros. A veces pudiéramos ser igual. Yo quiero resaltar como también, si me permiten, el hubiera, aunque yo sé que el hubiera no existe. Para los discípulos no fue un sábado de gloria. Y este finalmente es mi mensaje o mi punto. Pero debió ser un sábado de gloria. Debió ser un domingo de resurrección. Y digo debió ser porque el Señor Jesús les anunció. Eso es interesante.
al menos en 4 ocasiones, los evangelios registran que el Señor Jesús se acercó a ellos y les dijo detalladamente. San Marcos capítulo 8, verso 32 dice que el Señor Jesús, y utiliza esa expresión, claramente les habló a sus discípulos y les dijo lo que habría de acontecer. ¿Sí? Después en San Lucas capítulo 9 dijo algo así como: hagan que les entren estas palabras. Vengan, hagan que se les meta en la cabezota, por decirlo de alguna forma. Así dice San Lucas. Sí, también San Marcos dice que les detalló lo que habría de pasar. No fue una sorpresa. El Señor Jesús le dijo: espérenme, miren, me van a arrestar, me van a escupir, van a echar suerte sobre mi ropa, me van a crucificar, me van a asesinar y al tercer día voy a resucitar y luego los voy en Galilea. Estaba esa expresión, se las leo, San Mateo capítulo 26, verso 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, este fue el último momento, después de lo que llamamos la cena del Señor, ¿sí? La última cena, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hay 4 momentos, diferentes momentos en el que el Señor Jesús les avisó. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un padre responsable. Si piensan un momento en esa mañana, ese primer día de escuela, ese primer día de kinder, ese primer día de primaria, mamá le dice al niño: te voy a dejar aquí, pero regreso a la salida. Eso es lo que hace una madre responsable. Sin embargo, no es suficiente para el niño en ocasiones. El niño tiene miedo y está inquieto y no te vayas, no me dejes, se agarra de la reja. Y pasan las horas y mamá ya está a la salida. Mamá avisó: te voy a dejar y voy a regresar. El Señor Jesús les avisó: va a pasar esto. Les avisó precisamente para que fuera un sábado de gloria. Eso debió ser un sábado de gloria. Tal vez, por supuesto, no les iba a gustar el momento en el que el Señor Jesús es torturado, es lastimado, pero, espérame, no te preocupes, esto está arreglado, esto nos vamos a sobreponer, Él va a resucitar. Es necesario que pase por esto, pero va a resucitar. Sin embargo, no fueron suficientes esas al menos 4 ocasiones en que el Señor Jesús les detalló lo que habría de acontecer. No fue suficiente. No fue un sábado de gloria, pero debió ser un sábado de gloria si hubieran tenido la suficiente confianza. De hecho, cuando esa información la tenían, de tal manera que cuando los ángeles o el ángel se aparece o les habla en el sepulcro, les dice: acuérdense lo que les dijo. Dice la Biblia: y entonces se acordaron. Fue algo así como que: sí es cierto, hombre, sí nos había dicho. Y es que a veces tenemos esa actitud de reconocer la intervención de Dios cuando ya pasó el problema, cuando ya pasó la dificultad. Dice: pues es que si Dios nunca me ha dejado, ¿verdad? Sí es cierto. Si Dios siempre ha estado conmigo, ¿por qué me habría de dejar esa ocasión? Sí, pero esa información es útil antes. A veces tenemos esa idea del Dios consolador, y que efectivamente Dios es un consolador, pero perdemos de vista la idea del Dios previsor. Un Dios que nos avisa, que nos anuncia, que nos dice que va a estar con nosotros, aunque andes en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Vaya, el no tener temor es útil en el valle de sombra y de muerte, no cuando ya pasó el valle de sombra y de muerte. Y yo me asusté, no me debí de haber asustado. Hombre. Si no había motivos para estar nervioso, si no había motivos para tener miedo, entonces ¿por qué lo tuviste? De pronto somos esos niños en esa escuela temiendo que mamá no regrese. De pronto somos esos adolescentes entrando, pagando a la casa de los espantos. Ya nos dijeron que nos van a espantar. El Señor Jesús avisó: en el mundo vas a tener aflicciones, pero ten confianza. Debiera ser un mensaje, debiera ser una palabra. Dios ya nos ha hablado, ya nos ha dicho. Entiendo los tiempos que estamos viviendo, lo sé, lo he experimentado, pero el miedo no debe estar en nosotros. La precaución sí, por supuesto. Ser sensatos, por supuesto. Pero Dios ya nos ha avisado. Los discípulos no tuvieron un sábado de gloria porque olvidaron la enseñanza del Señor Jesús. Los discípulos no tuvieron un domingo de resurrección porque olvidaron la enseñanza del Señor Jesús. Nosotros pudiéramos tener una semana de gloria, pudiéramos tener una vida de gloria. La Biblia dice que Él nos ha llamado para que estemos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero en ocasiones olvidamos su palabra, aunque ya la hemos oído, aunque ya la conocemos,
Pero podemos olvidar su palabra. Esto es, si ya le pasó a sus discípulos, pudiera pasarnos a nosotros. Estar en situaciones de angustia, de temor, de miedo, de desconfianza. Hey, Dios ya habló a nuestra vida. Dios ya nos dijo que está con nosotros como poderoso gigante. Que no debemos de tener miedo a lo que pudiera llegar a hacernos el hombre. Eso dice. De hecho dice que no le tengamos miedo al que puede lastimarnos. Eso no es motivo. El miedo debe estar al que puede dañar nuestra alma, lo que puede lastimar nuestra alma. Ahí es donde debemos de tener posicionado o etiquetado el temor. A veces es falta, yo no sé si de madurez, falta de confianza, pero a lo mejor tiene que ver con la fe. No creer, fíjense, no es saber. Una cosa es saber y otra cosa es creer. No saber, ellos sabían que el Señor Jesús iba a padecer. Lo sabían. Ellos, les faltó fe. Eso fue lo que les faltó. Y a lo mejor el recurso que necesitamos es fe. No saber, no se trata de leer la Biblia. Vamos a tener conocimiento. No se trata de conocer los mandamientos. Lo conozco, mira, no robes, no mates. No le hagas a los demás, al César lo del César, a Dios lo de Dios. Eso es conocimiento. Se trata de tener fe, convicción. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nuestra vida y nos da la virtud, la capacidad de obrar conforme a las obras del alma. Esta es una historia triste. No fue un sábado de gloria, fue un sábado de miedo, de terror, de angustia, de huir, de escapar. También para nosotros puede ser una semana de huir, de escapar, de tener miedo. Puede ser una vida de tener miedo, puede ser una vida de angustia cuando olvidamos la palabra de Dios. Pero cuando le damos la oportunidad, cuando recordamos todos los días, cuando encomendamos al Señor nuestro camino, cuando empezamos el día con una oración y nos encomendamos y tenemos presente, Dios está conmigo. Salmo dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar nada que Dios no permita. Tenemos confianza. Y ahora sí, vamos a tener no un día, no un sábado, sino una semana o una vida de gloria, una vida de resurrección. Lo que no fue para los discípulos puede ser para nosotros. Si desarrollamos la confianza, que no sea la incredulidad. Y ahí hay un punto. El no creer no nos excluye. Yo terminaría con eso. Los discípulos no creyeron en la resurrección, no creyeron a sus amigos que les avisaron, y Dios no los excluye. A lo mejor nosotros diríamos, no creíste, bueno, ahora vas a ver. No, el Señor sí se aparece a ellos. Dice que al final, que en San Marcos 16, verso 14, dice, finalmente apareció a los 11. No los dejó fuera. Judas sí, pero porque tomó la decisión anticipada, la decisión equivocada. Les apareció a los 11. Esto es, cuando tenemos desconfianza, no quedamos excluidos. Porque está eso. Dios nos ama. Y no tener confianza no quedamos excluidos. Pero no significa que lo estemos haciendo bien. De hecho dice que les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No porque Dios sea afectado. Ya resucitado. Ya cuando resucitó, pero ya estaba Tomás ahí. Ya estaba Tomás ahí. Ahí es cuando viene la expresión de Tomás. Que dice, mira, Tomás dijo, mientras no meta los dedos, mientras no lo vea, ese nivel de incredulidad. Aún así Tomás no queda excluido. Jesús se aparece. Mira, ¿esto es lo que necesitas? Bueno, aquí está. Eso es lo que necesitas. Pero no significa que sea lo mejor. Y Jesús dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No es que Dios sea afectado cuando no le creemos. O sea, el reproche de Dios no es porque, o de Jesús no es porque Él sea afectado. Es porque nosotros somos afectados. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído lo que Él les había enseñado. Porque no habían creído, porque esa información hubiera sido muy útil. En estos días te hubiera sido muy útil recordar mis palabras. Como también de pronto sería muy útil en esta semana. Alguna situación, alguna dificultad vendrá en algún momento, porque es parte de la vida y nos va a ser muy útil recordar sus palabras. El reproche de Dios o de parte de Jesús no es porque Él haya sido afectado o dolido. Ofendimos al Señor. El reproche tiene que ver con que nos afectamos a nosotros mismos. Cuando no creemos en Dios, Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de la posibilidad de tener un sábado de gloria, un domingo de gloria, una semana de gloria, una vida, así como lo digo, una vida de paz, de tranquilidad, de confianza. Sí, bueno, esto está pasando, pero viene entonces y me recuerda, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y sobrellevamos
y nos sobreponemos. Y somos fortaleza, no solo para nuestra vida, sino la vida de nuestra familia, la vida de nuestros amigos. Hey, esto viene de Dios. Y si viene de Dios, algo saldrá bien, porque hemos sido fieles y justos delante de Dios. Es triste ver la historia, es triste ver que se asustaron, y es decir, no debió de haber ocurrido. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, que también digamos, hey, no digamos esto no debió haber ocurrido, digamos, esto no va a ocurrir. No va a ser el miedo, no va a ser el espanto, no va a ser el terror, no va a ser la angustia lo que me determine. Ellos tomaron decisiones equivocadas, desperdiciaron, compraron cosas para un funeral que no se ocuparon. Eso es desperdicio económico. Desperdiciaron relaciones. Hubo uno que sacó una espada y mató a otro porque tenía miedo. Eso no debió de haber ocurrido. Decisiones equivocadas. Vamos a tomar decisiones equivocadas cuando tengamos miedo y cuando no recordemos la palabra de Dios. Y si le recordamos, ocurrirá todo lo contrario. Decisiones acertadas. Una vida de gloria. Una vida de resurrección. Si hay plena confianza en la palabra de Dios. Se lo dejo a su consideración. En el mismo tema, pero hablando de la muerte de Jesús, me llamó la atención ahora en este día de las lecturas, se insistieron mucho en el Evangelio de Juan, y en uno de ellos dice, cuando vio Jesús, es en el 19, entonces, quiero que quede claro. 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan está hablando de él mismo. Sí. Por eso no dice el nombre. Sí. Cuando están los apóstoles pescando y Jesús les hablan de la playa y desde la orilla y que les dice, tiren las redes a la derecha. Eso fue después Antes. fue antes. Pero también después, bueno, es que hubo, no lo mencioné, Pedro después de la muerte de Jesús, después de haberlo negado, después de llorar amargamente, la decisión que toma es irse a pescar, regresar a su antigua vida. Muy pronto, no le duró ni siquiera el duelo, ni siquiera, él se va a pescar. Y de hecho el Señor Jesús se les aparece allí donde están ellos pescando. Y Pedro lo ve y no, ni siquiera se espera la barca, se avienta al agua. Conservar el miedo, pensaba que lo iban a matar también. Él regresa a su antigua vida, a trabajar, abandona. Entonces Jesús le aparece ahí. Fueron 3 años, ¿no? Sí, 3 años lo del misterio de Jesús. Y vuelve a aparecer con ellos. Y les confirma su trabajo, su ministerio de regresar y predicar. Pero hay un detalle interesante ahí tocando, me recordé por lo que estabas platicando ahorita. Esto, que una vez escuché a un pastor evangélico hablar cuando Jesús se les aparece desde la orilla y que les dice, tienen las redes a la derecha, y ellos lo hacen. Y viene la red llena. Entonces, creo que Juan fue el primero que dijo, es el Señor. ¿Quién es? Y Pedro lo reconoce. Pues, cuando se quieran acercar a la playa, Pedro se desespera con su carácter que él tenía y se avienta al agua. No, cuando se avienta al agua es después, lo que mencionaba ahorita. Cuando él se les aparece, Sí. que él murió, resucita, Pedro regresa a su antigua vida, Pedro regresa a pescar, y el Señor Jesús se le aparece desde la orilla y les habla. Dice que les preparó una cena, o algún peces a las brasas, y les habla, y ellos se acercan a la orilla, y cuando se va acercando, que le reconoce Pedro no se espera, él se avienta al agua y llega nadando primero que el barco. Es en ese momento. Y decía este pastor que mientras nadaba, dice, a lo mejor iba pensando que Jesús le iba a reclamar porque lo había negado. Sí. A lo mejor ella dijo, híjole, ¿en qué cara lo voy a ver? O sea, él está lucubrando, ¿no? O sea, No, tiene motivos, tiene sentido. Tiene sentido por la personalidad del hombre y vaya, por la personalidad de muchos de nosotros. Después de cometer esto, después de negarlo, en la forma que sea, lejos del reclamo,
Cristo le dice, le pregunta, ¿me amas? Es interesante que le pregunta 3 veces. 3 veces que Pedro lo negó. Pedro lo niega 3 veces y el Señor Jesús le pregunta 3 veces. Jesús sabía la respuesta. Claro. El asunto es él, sanar de eso. Sí, enfrentarlo. Sanar. ¿sí? Que él se enfrentara a sí mismo y que se diera cuenta. Yo quiero regresar a Juan porque yo tengo también Juan el Bautista desaparece de escena, no es el mismo Juan. Muere, él le señala los errores a Herodes, el rey de la época, a la esposa, a la mujer de Herodes, le señala algunos errores, ella se siente exhibida y en venganza manda que lo maten, o pide que lo maten y Herodes lo manda a matar. Que era el primo de Jesús. Era primo, el Bautista. sí, sí. Y este Juan Es hermano de Jacob, es otro personaje. Pues este era el más pequeño de todos, el Juan más joven, ¿no? Más joven. ¿Verdad? Sí. Bueno, tiene que haber estado demasiado joven, porque si Jesús tenía 33 años cuando lo crucificaron, imagínate. 20 años, tal vez. Muy joven. El método más sencillo es esto.